Nos acompañan los directores de turismo, Alfredo Ortega, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Javier Confitud, el director de educación, Norberto Carrales, la directora de logística y eventos especiales, Cintia Sarabia, la directora de cultura, Erika Confitud, y el director de giros mercantiles, Celso Álvarez, quienes en conjunto con la presidenta nos van a presentar el programa de Chantolo 2024 en Axtla de Terrazas. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a la presidenta Clara María. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, amigos medios de comunicación. Pues bueno, nos encontramos nuevamente aquí con todos ustedes. No puedo dejar pasar siempre la oportunidad de agradecerles su presencia, porque a través de ustedes es como podemos realmente hacer llegar la información pues más relevante, más trascendente para toda la ciudadanía de nuestro bonito municipio de Axtla de Terrazas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy esta rueda de prensa, bueno, pues está siendo de una manera exclusiva para tocar pues el tema de las próximas festividades. Chantolo 2024, el regreso a nuestro origen. Realmente es lo que realmente en este año va a identificar nuestras festividades. Repito, Chantolo 2024, el regreso a nuestro origen. Y bueno, pues hoy nos vamos a permitir presentarle gracias a toda la ciudadanía, a nuestros amigos, amigas, este programa que tenemos pensado ya con algunos días que llevamos aquí trabajando con mucho esfuerzo, como se los dije en un inicio, agradeciendo a todo este gran equipo, porque esto sin ustedes no sería posible. Aquí tenemos gente muy creativa y bueno, que han estado día a día, casi les puedo decir que minuto a minuto, pues aportando todas sus ideas para que esto pueda ser todo un éxito. Es por eso que decidimos que esta rueda de prensa pues la pudiéramos destinar para este tan esperado evento, el gran evento de los huastecos. Quiero también aprovechar el espacio y bueno, comentarles que ya estaba programado como lo hemos venido haciendo los días lunes y bueno, ya por ahí ya nos están etiquetando como las mañaneras del municipio de Axtla de Terrazas. Y bueno, el día de ayer nada más comentarles muy breve que no fue posible llevarse a cabo. Las cuestiones de clima, hubo por ahí algunos compromisos también por ahí ustedes, que creo que no les iba a ser posible asistir. Y bueno, también tuvimos por ahí un tema del homenaje, donde tristemente pues se despidió a un gran amigo y colaborador de esta administración. Entonces, bueno, eso no nos permitió, pero eso no quiere decir que ya no se iban a llevar a cabo, ¿eh? Esto apenas comienza y por supuesto que vamos a estar, primeramente Dios, si nos permita también mi agenda, cada lunes estarles dando la información más relevante, repito, de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la administración que hoy, con mucho orgullo y dignamente, pues estamos al frente. Vamos a comenzar por ahí, bueno, pues con el programa. No sé si me ayuda alguien por ahí. Bueno, yo inicio con la fecha y también por aquí tenemos ya los banners, tenemos aquí donde se pueden visualizar el programa. Y bueno, vamos a iniciar, decirles que estamos hablando de 5 días. Chantolo 2024 en Axtla de Terrazas, vamos a abarcar del 29 de octubre al 3 de noviembre y lo vamos a desglosar a continuación. El 29 de octubre arrancamos, bueno, pues con la inauguración de todas nuestras actividades. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, con un recorrido y toma de fotografía, pues por la escenografía. Va a haber una escenografía, yo he venido repitiendo, lo que importa es la pasión con la cual tú llevas a cabo
las actividades, todo aquello que realizas. Cuando lo realizas primeramente con gusto, con amor, pues es una garantía de que el resultado siempre va a ser bueno. Y en esta ocasión, si hay algo que abunda en esta administración, es eso, es el amor para hacer las cosas, la disposición, el esfuerzo. Y yo les aseguro que vamos a tener un Chantolo único, definitivamente distinto, pero único. Vamos a realizar unos recorridos, obviamente todos están invitados, esto es abierto, por lo que es la plaza, todo lo que es el jardín, todo lo que es el hemiciclo, pues nos estamos esforzando a que haya pues algo bonito, porque Axtla se merece eso y más. Entonces, primeramente, lo que ustedes van a observar es hecho pues para toda la ciudadanía, pero también para todas aquellas personas visitantes que sin duda pues sabemos que vamos a estar recibiendo aquí con los brazos abiertos. Posterior, ese mismo día, en punto de las 6 de la tarde, tendremos el tradicional desfile alusivo a Chantolo por parte de las instituciones educativas de nuestro municipio. Ahí también la verdad es que es sorprendente y bueno, eso nos motiva, nos impulsa a continuar trabajando y organizando estas bonitas festividades. Por ahí, profesor Carrales, ¿qué participación tenemos con las instituciones? ¿Cuántas se han inscrito? A ese respecto, informamos que los diversos subsistemas, desde preescolar hasta el nivel superior, ya tenemos confirmadas la participación de 13 instituciones. Esto es debido a que la relación con dichas instituciones por parte de un servidor no es de ahora, es desde años por la vinculación que yo he establecido con esas instituciones. Muchas gracias, profe. Pues esto es interesante. Nada más ahí hablamos, profe, desde nivel preescolar, o sea, están participando los jardines de niños de aquí de Axtla. Así y es. Nivel superior, ¿a quiénes nos referimos, por ejemplo? Cuando hablamos de educación preescolar, nos estamos refiriendo al jardín de niños es correcto. Jacinto Maldonado y un jardín de niños, el Socoyotzin, que es de educación indígena. Y también tenemos la participación de la Escuela Primaria Benito Juárez, la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, la Escuela 18 de Marzo del Ejido de Coamila, entre otras instituciones de nivel primaria. Dentro de la educación media básica tenemos a la Escuela Secundaria Moisés Sainz, tenemos también en ese contexto pues la participación también de algunas telesecundarias, de algunas comunidades aledañas. En el nivel de educación media básica también concerniente a ello está el CONAFE, que también es una institución que siempre se incorpora en estas actividades. Ya en el nivel medio superior se encuentra la participación del CEBETA 122 del Ejido de Jalpilla, que también es una institución que siempre ha participado en diversas actividades aquí con el honorable ayuntamiento. Y bueno, pues no podía quedar fuera de sus participaciones el Cobach número 33, que se encuentra ubicado aquí en la cabecera municipal. Y bueno, pues también se incorporan algunos CEBACs, como es el CEBAC de Xoloco, el CEBAC de Santa Fe, Tampochocho, y también el CEBAC de aquí de la cabecera municipal. Muy bien. Y con respecto al nivel superior, pues también tenemos la presencia de la Universidad Tangamanga, que en esta ocasión también está participando en este lúcido desfile que, como dijo la ciudadana presidenta, es una actividad de Chantolo única en sus características, porque de alguna manera queremos afianzar el acercamiento a nuestros orígenes, de tal manera que los ciudadanos que aquí han habitado algún tiempo y que salieron fuera de
de este municipio y que ahora se encuentran a lo largo y a lo ancho de la patria y fuera del país, pues desde allá donde ellos se encuentren, vean que esta es una administración que se está preocupando por un verdadero rescate de los orígenes en las tradiciones, en este caso, la fiesta de Chantol. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, pues con esto yo creo que sí mantenemos un alto índice de participación por parte de las instituciones y bueno, vamos comenzando. Esto indica que sin duda vamos a tener un gran evento. Para el miércoles 30 de octubre a las 3 de la tarde tendremos la demostración de altares y ofrendas de comunidades. Esta se va a llevar a cabo en la ribera del río. Y por ahí, bueno, comentarles que estamos enfocándonos esta actividad para las comunidades. Por ahí también ya tenemos una participación, no recuerdo si son 20, ¿cuántos se han inscrito? A ver por aquí con Cintia. 8. Cholco, Aguacatitla, Jalpilla, Huatzontitla, La Realidad y... Sí, son 8 que me pasaste y las 6 que se inscribieron. Estamos alrededor de 15, ¿ok? Cabe mencionar que, bueno, pues estamos dando inicio a partir de este momento, una vez terminando nuestra rueda de prensa, pues ya se empiezan las difusiones en las diferentes redes sociales. Muy bien, bueno, pues ahí también vamos a tener algunas sorpresas, bueno, va a haber unas danzas tradicionales, y tenemos también la entrega del bastón, ya por ahí también está ya programado. Y las danzas, la entrega del bastón de mando. Y para el jueves 31, ojo, aquí bueno, también lo digo con mucha emoción, para el día 31, que es el día jueves, ¿verdad? Si vamos bien por ahí, no vaya a estar dando mal. Muy bien. Pensando en todos los niños y niñas de nuestro municipio y de las diferentes comunidades, por supuesto, siempre van a estar consideradas, siempre las comunidades. Bueno, pues se va a traer un espectáculo, vamos a contar con un espectáculo de primer nivel que contribuye, pues, principalmente a fomentar la cultura y, pues, acercar el teatro, ¿sí? Vamos a tener la obra Coco el musical, una puesta en escena espectacular a cargo del productor de teatro Iván Cochergruz, directamente desde el teatro de Silvia Pinal. Es un espectáculo de primer nivel y bueno, repito, esto es pensando en todos los niños y niñas y obviamente en todas las familias. Es el día jueves 31 a partir de las 6:30, ¿sí? A las 6:30. Obviamente completamente gratis, y esto es también pensando en los niños. Esta obra de teatro pues es alusiva al Día de Muertos, tradición que se mantiene viva. Entonces aprovechar para que todas las familias se programen. ¿Qué es lo único que les pedimos? Bueno, pues que lleguen puntuales para que puedan ocupar pues un lugar pues clave donde puedan realmente apreciar este gran espectáculo que es para todos los niños y niñas. La población, bueno, pues pedírseles, la finalidad es asegurar un mejor lugar para todos estos niños y niñas, por eso se les pide a sus papás, a los que son bebés, ¿verdad?, que vayan a traer los niños, que lleguen temprano. Por ahí también tenemos sorpresas para los niños y niñas. Por otro lado, continuamos con ese mismo día, jueves 31, a partir de las 10 de la noche, como ya es de su conocimiento, tenemos la gran noche, la ceremonia tradicional de cambio de fiscal. Bueno, se lleva a cabo, ya también por ahí está, es en Chalco, en Cuayo, en el barrio Cuayo, Chalco, y bueno, también ahí, pues ya sabemos que es un evento, pues ya de tamaño internacional, porque bueno, todos por ahí somos testigos que ya el año pasado es algo que ha sido más concurrido, y pues bueno, estamos ahí, entra dentro de nuestro programa, porque como lo ha sido desde años anteriores, pues nuestra participación como gobierno pues también es fundamental. Entonces también invitarlos a que nos puedan acompañar. Esto es el día, repito, 31. El día 31, sí, a las 10 de la noche.
estaremos partiendo para allá. Y bueno, pasando al día 1 de noviembre, tenemos el espectacular desfile tradicional del Cebeta, ya lo mencionaron ahorita, el Cebeta 122 de Jalpilla. También, como todos sabemos, pues ellos se han venido caracterizando y se están distinguiendo por esa gran participación, donde ellos pueden demostrar toda esa creatividad y talento que muestran todos estos jóvenes que forman parte de esta institución. Vamos a partir ahí también del anzuelo hacia el hemiciclo, a partir de por ahí está el horario. ¿Qué horario tenemos por ahí? 6 de la tarde, ¿sí? Para concluir aquí en el hemiciclo. El día, bueno, ese mismo día, por supuesto, no se nos puede pasar, 1 de noviembre, y para ser exactos, día sábado, ¿estamos bien? Día sábado, viernes, 1, 2, no puede ser, terminamos el domingo 3. Viernes primero, sí. Perfecto, perfecto. Viernes primero tenemos una gran noche disco, bueno, es una cara a cara de DJs. Se trata donde varios DJs invitados pues estarán por ahí participando. Esto se llevará a cabo en el Casino Municipal. Los invitamos a todos a que puedan participar. ¿Por qué participar? Porque además de divertirse, pues estarán de alguna manera aportando, porque este evento estará en beneficio y a cargo del DIF. ¿Sí? Entonces, por ahí, ahora sí que es asiste, diviértete y coopera. ¿Sí? Ahí para todos los jovencitos. También hay promociones ahí en los boletitos, que ya también a partir de hoy, repito, pues se estará dando toda la información a detalle. El próximo 2 de noviembre, ahí sí, perdón, que ya estamos hablando del día sábado, tenemos el grandioso desfile y el esperado concurso municipal de comparsas locales. Repito, ya habíamos tocado el tema por ahí del por qué no se pudieron llevar a cabo en esta ocasión. No hemos dicho que nunca, al igual Chantolo, no era jamás, la presidenta ha dicho que no iba a haber Chantolo, eso por supuesto que vamos a tener esta gran fiesta. Al igual los concursos, se trata de seguir fomentando todas nuestras tradiciones, no de eliminarlas. Entonces contamos con la participación de, por ahí tenemos ¿cuántas comparsas? Por aquí Cultura, si me apoyas. Sí, claro, muy buenos días. Tenemos la participación de 7 comparsas municipales. Ahorita con esta convocatoria lanzada, esperemos si se sumen más de diferentes comunidades, ¿también? Que es nuestro objetivo, que se sumen más de comunidades para que esto se lleve a cabo de una manera espectacular. Muy bien, gracias. Así es. Va a haber premiación porque pareciera que la gente está preocupada o está intrigada o se encuentra un poco inquieta. Claro que va a haber una premiación, primero, segundo y tercer lugar. Esto pensando en que ese mucha premiación que vamos a dar, que independientemente de que se trate de que va a ser en efectivo, esto va más allá. Sí, ahí sí queremos hacer mucho hincapié en que si lo estamos haciendo y nos estamos esforzando, es principalmente que eso mucho que va a ser de premiación, que estamos hablando de 15, 10 y 5 mil pesos, ¿sí? Correcto, 15 el primer lugar, 10 el segundo y 5 mil pesos para el tercero. Quiero decirles que lo hacemos principalmente pues considerando que todas estas personas, además de su esfuerzo, también queremos compensar sus talentos, su creatividad, pero también pues ayudarles porque sabemos que esto también les genera sus gastos, ¿sí? Entonces no podíamos dejar pasarlas este tipo de participaciones y bueno, pues que se sigan sumando, que se sigan inscribiendo, es para todos ellos, aquellos que pues si no tienen como tal ya establecida una comparsa, pues la pueden formar. Y así, bueno, pues esto va a seguir siendo cada vez, pues más, se va a ir extendiendo. Otro tema por ahí, a ver, que queremos aprovechar, hoy este día no lo queremos acabar con todos los temas.
2 de noviembre, muy bien. Además, vamos a tener, bueno, ¿cuál es el requisito nada más por ahí? Bueno, que se tienen que integrar al desfile. Previo al concurso hay un desfile igual, lo que ha sido de manera tradicional en el anzuelo, y ya se llega aquí y ya se comienza con el concurso. Esto estamos hablando a partir de las 5 de la tarde, estamos bien, ¿verdad? 5 de la tarde. Y para el último día, que es domingo, terminamos el domingo 3, tenemos una gran rodada familiar. Si se dan cuenta, estamos pensando un poquito en todos los segmentos, tanto pensando en los niños, si no, luego de repente los niños también dicen, no, pues nada más son concursos de comparsas y nada más son adultos. Ahí en las comparsas también quiero decirles, ahí es de manera generalizada, ¿sí? No es específicamente adultos. Pero sí quisimos pensar en traer algo, un día enfocado a los niños, enfocado en la familia. Y esto va a ser hablándoles específicamente del día domingo, que es cuando ya se culminan estas festividades, con una gran rodada familiar a partir de las 5 de la tarde. Por ahí también comentarles, no son concursos, pero sí van a tener la participación todas aquellas personas que ya se estén inscribiendo por ahí. Bueno, que tengo entendido que hay bastante convocatoria, señorita Cintia, sí, de la rodada familiar. Así es. Y por ahí también hay una sorpresa, todos ellos van a ser acreedores a un boletito, obviamente completamente gratis, repito, aquí nada se cobra, y donde van a poder participar por ahí para algo por ahí sorpresa que les tenemos. También esto pues digamos que en reconocimiento también por su participación. Se trata de que la gente salga y realmente forme parte de todas estos programas que estamos preparando para toda la ciudadanía. Y bueno, aquí viene otro punto importante. Al final de esta rodada, y esto se los digo con mucho entusiasmo, y por qué no recalcar que también fue uno de mis principales compromisos que se hicieron durante la campaña. ¿Y por qué compromiso? Porque así me lo solicitaba, yo creo que un 80%, no se diga aquí en cabecera, mujeres, hombres, familias en general, en donde nos solicitaban mucho que se regresaran los domingos de guapangos. Hoy, con gran entusiasmo, les digo a todas las y los ciudadanos de Axtla de Terrazas y todas sus comunidades que el domingo 3 estaremos dando pues ya el cierre, ya la clausura a las festividades de Chantolo, y arrancamos con los esperados domingos de guapango. Ahí damos el arranque y a partir de ahí, cada domingo estarán ya las guapangueadas, para que toda la gente ya se empiece a preparar y pueda venir a disfrutar después de toda una semana de labores, de cansancios. Bueno, pues por aquí ya con mucho gusto, repito, ya van a tener sus guapangos. Finalizando, por aquí les tenemos otra noticia. Informarle a todos los ciudadanos y siempre a mis amigos, vecinos de las bonitas comunidades. También por ahí traemos una actividad, y esta es con el único y exclusivo objetivo, pues, de fomentar la economía local, de poder ayudar, de poner un granito de arena nosotros como municipio. Esas son formas que ahí sí no nos cuestan, que ahí yo no podría decir, no puedo continuar o no puedo hacer algo porque a lo mejor sí depende de un recurso o depende de algo que a veces no está o no va a estar en mis manos. Pero hay otras cosas que sí dependen de nosotros y que nada más son cuestión de que uno tenga esa disposición y que no haya egoísmo y que realmente podamos pensar en los demás. Y en esta administración, si hay algo que nos va a distinguir, es eso. Para nosotros, a eso venimos, tenemos una gran responsabilidad, y yo se los dije, vengo a ayudar a Axtla, y a Axtla le va a ir bien. Y mientras se pueda, vamos a hacer todo para apoyarlos. Quiero decirles con mucho entusiasmo que se tiene ya preparada una expoventa. Tenemos una expoventa
durante estos días de Chantolo. Nada más sí hay que aclarar, las festividades son 5 días, ¿sí? Es 29, 30, 31, 1 y 2 y tenemos el domingo. En esta expoventa solamente será 5 días, pensando en que el domingo, como es día de plaza, pues tampoco queremos afectar a los demás comerciantes que ya traen sus programas, que ya traen sus actividades de cada domingo. Entonces, durante estos 5 días, 29, repito, 30, 31, 1 y 2, vamos a contar con una expoventa. Estamos hablando de que se van a utilizar las 2 calles paralelas, donde inicia la Hidalgo y la Juárez. Vamos a contar con espacios para todas las personas que de alguna manera pues no se han visto quizás beneficiadas o que de alguna manera no han podido participar o no han tenido el modo pues de tener un espacio para poder realizar sus ventas. Estamos hablando de emprendedores, de todos aquellos personas que también tienen el deseo, y no tan solo el deseo, que tienen el derecho también de venir a realizar sus ventas. Entonces esto está enfocado, repito, a las comunidades y también a cabecera municipal, por supuesto, ¿verdad? En esta expoventa vamos a contar con pabellón gastronómico, en donde todos van a poder venir a degustar pues todos los platillos típicos de aquí de la región. Vamos a contar con pabellón de productos orgánicos, vamos a contar con los artesanos, va a haber diferente variedad de artesanías y por supuesto pues con los algunos prestadores de servicios con los que cuenta nuestro municipio. Comentarles en dónde está nuestro apoyo, en dónde podemos poner un granito de arena. Todos estos espacios, ¿con cuántos espacios contamos? 63 espacios. 63 espacios. Quiero decirles también, estas cosas a mí siempre me van a llenar de emoción, porque sí se pueden hacer. Eso depende de la persona que esté aquí al frente y en esta ocasión a mí me toca tener esta encomienda como presidenta municipal y todos estos espacios van a ser sin ningún tipo de cobro, completamente gratis, para que las personas pues realmente pues se puedan ayudar un poco. Si bien no tenemos algo más en este momento para poder ayudar a todas las personas como quisiéramos, pero yo creo que abrir este tipo de oportunidades, pues vamos a estar coadyuvando de alguna manera, pues para tener pues algo de economía. Yo estoy segura, va a haber mucha difusión y vamos a tener muchos visitantes. Entonces estoy segura que todas estas personas, pues van a tener una buena rachita, como decimos, ¿verdad? Que tengan realmente ingresos, que ese también es parte de nuestro objetivo. Entonces esto está dentro de todas estas festividades. Decirles que a partir de este momento, su servidora aquí con el departamento de giros mercantiles, vamos a estar atendiendo a las personas. Tengo entendido que el día de ayer ya se empezaron por ahí a medir los espacios, pero me comentaban que ya la gente se empezó a acercar. Entonces, digo, con gusto también, por ahí me decían que cuántos lugares ya desapartaron, porque sí vinieron de comunidades, sí, creo que por ahí, bueno, no es que hayan venido de comunidades, gente que andaba aquí de comunidad ya se acercó. ¿Tenemos cuántos lugares ya por ahí? 39 amigos, amigas. Yo sé que la gente está esperando este tipo de apoyos. Entonces, por ahí todavía tenemos pues suficientes lugares. Quienes estén ahorita viendo esta transmisión, quien nos esté escuchando, por favor, a partir de este momento corre tiempo, porque tenemos el día de hoy para que se acerquen y poderles apartar sus espacios. Repito, completamente gratis. Solamente hay un requisito, ese sí, es lo único que se les está pidiendo. Que nos hagan favor ahí en sus toldos, ya ahorita que vengan o quienes se acerquen ya se les está explicando, es nada más pedirles por favor su apoyo con la decoración, algunas florecitas, todo lo que tenga obviamente que ser alusivo a las festividades de Chantolo. Eso es todo lo que realmente se les pide como requisito. De ahí en fuera, los espacios son para ustedes y
que a todos nos vaya bien y nos vaya bonito. Yo estoy segura que vamos a tener una gran fiesta. Quiero finalizar también con pedirles por ahí su comprensión, porque vamos a iniciar pues todos los trabajos para la ornamentación, el regreso a nuestro origen, repito, Chantolo 2024, el regreso a nuestro origen, por lo que, bueno, vamos a pedir a la ciudadanía su comprensión, pero sobre todo precaución, porque habrá material distribuido en la plaza, en las calles y también en el túnel de lo que va a ser Comuca-Axtla. Por ahí pues vienen muchas sorpresas para todos aquellos y aquellas que pensaban que no, esa nueva presidenta no va a hacer nada, pues ojo, sorpresa. Dicen que los últimos siempre serán los primeros, ¿verdad? Entonces, claro, por supuesto, hay muchas sorpresas y Axtla hoy va a disfrutar de una gran fiesta Chantolo 2024. Vamos a contar por ahí también con un módulo de información turística para todas aquellas personas visitantes. Vamos a tener un módulo, ¿en dónde va a estar establecido? Un módulo va a estar en el Libramiento, aquí en la entrada del pueblo, y en donde podremos estar brindando lo que es la orientación, información y asesoría turística a todos aquellos que nos visiten. Estaremos realizando lo que vienen a ser las encuestas del perfil del visitante y estaremos monitoreando a los prestadores de servicios turísticos. Así es. Además del programa artístico-cultural, pues tendremos por parte del municipio, Axtla de Terrazas, pues tiene otros lugares por visitar. Y bueno, no podemos tampoco dejar pasar para invitar a todas ahora sí que a todos los ciudadanos, y aquí no hablo nada más de Axtla de Terrazas, esta invitación por supuesto que va para todos, nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, para que visiten Axtla de Terrazas. Axtla de Terrazas es un lugar, sin duda, siempre lo hemos dicho, no tiene una nomenclatura como tal de pueblo mágico, pero yo estoy segura que tenemos un pueblo con mucha magia, y eso obviamente lo hace mágico. Los invitamos a que visiten el Túnel de la Vida, que visiten nuestro famoso Castillo de la Salud, que visiten el Museo del Agua, el Andador Ecológico, el Chalán, que visiten nuestro río Axtla, el Señor de la Santa Cruz, que visiten pues el centro histórico de Axtla de Terrazas, porque contamos con un centro histórico, todo lo que es la plaza, todo lo que podemos ofrecer, diversos hoteles, restaurantes, que visiten nuestro Palacio Municipal, el Cerro de la Cruz, la Parroquia de Santa Catarina, nuestro Mercado San Carlos y Mercado Municipal, donde sin duda van a encontrar mucha variedad, sobre todo lo que nos distingue dentro de la gastronomía. Darles las gracias. Alguien por ahí va a haber alguna sesión pero sin antes pasar, no sé, quizás vayan a tener alguna pregunta. Queremos finalizar con este programa, ya por ahí día a día, conforme se vaya acercando las fechas, pues por ahí van a existir ya las redes sociales, medios de comunicación, flyer, va a haber diferente tipo de información para poder lograr que más gente conozca lo que se va a vivir en Axtla en este Chantolo 2024, y decirles a todos que Axtla de Terrazas los recibe con los brazos abiertos. No se van a arrepentir, visiten Axtla, tenemos todo esto con mucho cariño, con todo nuestro corazón puesto en cada uno de esos rinconcitos que ustedes van a encontrar. Muchísimas gracias a todos, y bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, a sus órdenes. Presidenta, ¿tienen algún estimado, más con turismo, de cuántos visitantes esperan en esta temporada? Que bueno, está muy completa y que además no solamente son las fiestas de Chantolo, sino todos los atractivos más que tiene Axtla para que sea parte de la ruta chantolera de toda la Huasteca Potosina. Sí, así es. Quiero partir ahí, hay un punto que por ahí no mencioné, muy importante, agradecer, bueno, todos sabemos que hoy tenemos un megapuente, ¿cierto? Sí, por ahí ya nos lo anunció nuestro amigo, el señor gobernador, así es. Entonces, la verdad es que muy atinado, muy agradecidos, yo creo que todos con esta noticia. Estos días de puente, pues sin duda nos va a garantizar pues que haya más afluencia de visitantes. Entonces estamos seguros que
que Axtla pues va a estar rodeado de visitantes. ¿Tenemos por ahí algún estimado? Más o menos. Se está haciendo el cálculo, pero sí sabemos que Axtla se ha posicionado entre los destinos turísticos imperdibles por su cultura, por sus tradiciones, por su gastronomía, por su naturaleza. Y obviamente tendremos un recuento al final de estos días con lo que va a ser la derrama económica que se haya generado, el número de visitantes, la procedencia de los mismos. Infraestructura hotelera, Claro. ocupación, ¿cómo anda? Sí, Ya pues, está al 100, bueno, ¿no? estamos ahorita para lo que viene a ser del día 31 al día 3, tenemos un 85, un 90% ya de reservaciones Así es. aquí en el municipio y lugares cercanos. Tanto lo que son con los hoteles como las ofertas que hay en plataformas como Airbnb y Booking. Así ¿El es. tema de seguridad y estacionamiento? ¿Perdón? ¿El tema de seguridad está garantizado para los visitantes, estacionamientos para los visitantes? Sí, por supuesto. Yo creo que esto es parte de eso. Son temas que inclusive ya con anterioridad son los primeros temas que se tienen que ver, porque hay que prever toda esa situación por cuestiones de la vialidad. Entonces esos temas ya están cubiertos. Presidenta, independientemente de la vialidad, yo creo que el tema de seguridad general es lo que le preocupa a la ciudadanía y principalmente también a los visitantes. Hablando en cuestiones de que se vayan a generar más allá de que un simple robo, cosas de esas, ¿no? ¿Tienen pensado ya implementar algún operativo que precisamente prevenga algún acto delictivo en el que esté en riesgo la vida de los visitantes o del pueblo? Claro, por supuesto, se van a contar con los operativos ya por ahí dentro de lo que viene, ¿verdad? Como les dije, a partir de hoy ya se va a estar difundiendo toda esta información, pero sí les quiero comentar que Axtla es un pueblo, además de acogedor, pues es un pueblo tranquilo. Hoy les puedo decir que Axtla es un Axtla seguro. Entonces todos los visitantes pueden llegar sin ninguna preocupación. Adelante. Bueno, en respuesta a esta pregunta, bueno, los diferentes directores de áreas del ayuntamiento han entregado lo que viene a ser su operativo con las diferentes acciones de los que hemos sido instruidos por la señora presidenta y que podamos garantizar la seguridad, la prevención, la atención al turista durante este periodo, pero que no nada más este periodo, sino no es un día a día que tenemos que hacer el 24/7. Así es. En el tema de la salud, contarán con módulos para darle atención a la ciudadanía, con médicos, ya ven que vienen visitantes con hipertensos, diabéticos. Sí, de hecho, desde que se inició esta administración, nos hemos enfocado también en ese tema y contamos con el Departamento de Protección Civil, que ellos son los que en los eventos, bueno, pues ahorita no hemos tenido, pues bueno, nada más actividades, pero es el primer, digamos, evento masivo que vamos a tener y siempre va a estar presente lo que es el área de Protección Civil, que son los que están al pendiente de esas situaciones. ¿Se cuenta con ambulancia para alguna emergencia? Sí, no se encuentra, ya le estamos por ahí haciendo sus ajustes porque como lo comenté, hay una ambulancia pues que realmente en malas condiciones, pero bueno, también decirles que ya estamos trabajando, ya la están reparando precisamente para que pues se encuentre en buenas condiciones para estas próximas actividades. Mande. Presidente, primeramente permítame felicitarla. Muchas gracias. Creo que tiene una gran organización que es un anticipo de un gran éxito. ¿Por qué? Porque tiene elementos como Alfredo Ortega, Rodríguez, que lo conocemos no de ahorita, que ya casi nos acabamos la vida y seguimos de amigos. Una garantía con él para tener todos. Nada más tengo una duda, señora presidenta. Alfredo, hay rutas turísticas, porque sabemos que todo está bien organizado, pero rutas turísticas para si llega algún conjunto de visitantes específicamente dicen, bueno, hoy me voy a ir este día lo dispongo para irme al Castillo de la Salud, ahora lo dispongo para irme a Axtla, en fin, cada una de las rutas. ¿Hay rutas turísticas anticipadas? Ahí, antes de, justo ayer estábamos hablando, claro, por supuesto, y usted lo dijo también ahorita, por eso es que sé que no me equivoqué en elegir cada perfil para los puestos que ellos están desarrollando para sus actividades y por supuesto que se cuenta con recorridos. Justo ayer, a ver Alfredito, estábamos hablando ¿vas a hacer 2, algo así o qué traes? Sí, tenemos, bueno, obviamente aquí en cabecera municipal tenemos una ruta turística peatonal, la cual ya está siendo requerida por diferentes personas. Este viernes recibimos un grupo de 8 personas que vienen de la Ciudad de México, están solicitando el apoyo por parte del ayuntamiento a través de la Dirección de Turismo Municipal
Para el domingo tenemos un grupo de 40 personas que vienen de aquí del interior de la Huasteca Potosina, también solicitando este apoyo. Y precisamente lo que viene a ser el módulo de información turística que estaremos instalando durante el periodo de las festividades de Chantolo, como lo comentábamos, vamos a estar realizando lo que es la información, la asesoría, la orientación y en su caso el acompañamiento a las personas que soliciten este recorrido. Tenemos lugares que conocer, como ya mencionó alguno de ellos la presidenta municipal, aquí en la cabecera municipal. Tenemos que conocer y dignificar nuestro municipio, tener ese sentido de pertenencia que tenemos que transmitir a los pobladores y por supuesto a todos aquellos que nos visitan. Y de la misma manera poderlos dirigir a las diferentes localidades que puedan estar teniendo diferentes actividades para estas fechas, y ya después de que conozcan esta hermosa casa que es Axtla de Terrazas, invitarlos a que conozcan las casas de nuestros municipios vecinos. Prosigo nada más con la pregunta siguiente, termino. ¿Tienen planeado algún manual? Porque habla la presidenta de un módulo de información turística para tener a la gente bien, pues bien informada. Van a hacer ustedes un manual del visitante donde viene todo lo que es Chantolo aquí en Axtla, sus principales actividades y la ruta y el comportamiento también del turista. Sí, de hecho lo comentamos ya hace un ratito, contarán son 2 módulos de información. Presidenta, bueno, nos enfocamos todo lo de Chantolo, pero sin duda algo muy importante que arranca, como dice usted, el eslogan de estas festividades. El regreso a nuestro origen. Y entre esto va esos bailes de Huapango. Sin duda, ¿de qué manera cree que repercuta en los visitantes? Porque Chantolo es una temporada, pero ¿de qué manera cree que repercuta al municipio y a toda la economía de esta localidad estos eventos de baile de Huapango todos los domingos? No, pues definitivamente el regreso de este tipo de actividades yo creo que aquí hay 2 razones bien importantes. Bueno, la primera, pues yo creo que también la gente pues tiene derecho a divertirse, también a descansar, o sea, descansar pero zapateando, ¿verdad? Porque sí nos lo han externado, que también tengan sus domingos culturales, pero sin duda, pues esto por supuesto que va a generar derrama económica, desde el que vende en la esquina las palomitas o los trolelotes, desde el que tiene el restaurante, desde el que tiene un hotel, desde el que tiene el servicio de baños. O sea, aquí la verdad es que esto es de una manera que va a ayudar de manera general pues a todo el comercio. Y digo en general porque pues te abarca todo lo que finalmente nos lleve a esas personas a que puedan consumir algo aquí en Axtla de Terrazas, además de venir a disfrutar de esta gran variedad. Perdón, ¿cuánto será la inversión que ustedes tienen proyectado para esta festividad y cuánto es la proyección que tienen de recuperación, no directa, pero sí de manera indirecta con la gente de aquí de Axtla de Terrazas? En recuperación, quiero decirles que realmente este evento, pues como bien lo dije, no vamos ni siquiera a cobrar los pisos, estamos haciendo una fiesta familiar. Yo le llamaría fiesta familiar porque realmente no se está haciendo con ningún lucro, ¿sí? No estamos hablando de una festividad en la que vayamos a decir nosotros, oye, pues está haciendo negocio el municipio. O sea, realmente si se dan cuenta en el programa, pues todo esto es de una manera tradicional, nos esforzamos, sí, en dar una premiación. Si usted me pregunta, oye, ¿cuál es la inversión? Pues también ustedes lo van a ver cuando yo les dije que fue la semana pasada, que fue cuando les dije que no todo es dinero, si bien se necesita, por supuesto, y que si estamos gastando, pues sí, no cantidades, pues, como quizás en algunos otros lugares, pues, repito, han tenido el modo para hacerlo, pero ¿cómo le estamos haciendo? También les hablaba, les decía, bueno, creo que hasta malabares estamos haciendo, pero sí estamos invirtiendo. Algunos proveedores, bueno, pues aprovecho también para agradecerles que nos están dando inclusive precios con bajos costos y la gente se está sumando. De verdad, era un tema que a lo mejor no quería tocar y no voy a mencionar nombres porque siempre soy respetuosa y la gente también me lo pide. Pero sí hay comerciantes que se unieron a este evento y que nos están ayudando
no se diga en cuestiones de, pues todo lo de papelerías, algunas cosas, para lo del ornato, las flores, la verdad es que ahí, gracias a Dios, pues tenemos ahí una amistad con alguien, una persona que trae todo lo que son las flores de cempasúchil, y también ahí pues no se va a invertir mucho, o sea, es a bajo costo. Por ahí hicimos algunos tratos, algunos convenios, y es como tenemos la manera. Hay también las luces, algunas veladoras por ahí que se van a utilizar, y también, bueno, aprovechar que hay proveedores que nos dan buen precio, pero estamos hablando que no estamos superando montos que simplemente no tenemos. Perdón, no me presenté, soy Saúl Romero de Radio Reina. Yo le pregunto esto porque obviamente en todos los demás municipios hay una cantidad, un capital ya asignado. Usted me habla de convenios que se están haciendo con algunos proveedores. ¿Hasta dónde va a alcanzar esos convenios a realizarse ese compromiso de estarle otorgando insumos? Ahorita me dice que flores, así es, un montón de cosas. Creo que sería importante que la gente de AXA supiera cuánto es lo que está considerando usted en esa inversión, uno. Y dos, cuántos son los compromisos que usted está generando con esos proveedores externos. Claro, yo creo que aquí en tu pregunta y contigo, yo creo que vamos a hacer un poquito, ya que lo estás tomando, pues vamos a hacer un poquito más explícitas. Entiendo perfectamente cuál es su interés y a dónde quiere llegar su pregunta, y claro que lo vamos a hacer. Yo siempre les he dicho, aquí con Clara es la verdad, y por supuesto, y todos son atendidos. Si usted se refiere a compromisos, ¿qué compromisos estoy generando para...? No, es que usted lo mencionó. Sí, no, me refiero a compromisos de que vayan a seguir, o que esto a mí me comprometa a tener que hacer algo con una persona. Tenemos una compra aproximadamente de 9,500 pesos en Papelería San José, que obviamente no estoy pagando porque pues me están dando el crédito, ¿verdad? O sea, hablo de cantidades, por ejemplo, eso es importante y me gusta cuando tocamos estos temas. Estamos hablando de rollos de plástico color, de lo de las flores, sí. Y bueno, ya tenemos por ahí, pues allá están todas las personal, pues que están trabajando. Obviamente no pagamos mano de obra, ¿verdad? Porque todos de alguna manera estamos involucrando, pues ahora sí que a los mismos trabajadores en hacer las flores. Algunas no van a ser de planta, pues tiene que ser porque nos sale más barato pues ahora sí que las que se elaboran aquí. Y tenemos por ahí en las plantitas, quiero decirles, y sí se los voy a comentar, fíjense que las plantas andan en un costo de 50 pesos, y todos conocen en dónde están más que nada aquí ¿cómo se llama? En la pimienta, ¿verdad? Los viveros, 50 pesos, y yo dije, 50 pesos, pues sí, es bastante. Bueno, de ahí nos dijeron, bueno, pues se lo bajamos a 35. Y luego, no, pues se lo bajamos, ¿a cuánto fue? No están aquí los de las plantas. 28. A 28, bueno. Pues resulta que por ahí, pues yo no sé si llamarle suerte, o qué será, bendición, pero bueno, por ahí logramos que nos las dejaran en 20 pesos. Entonces, eso, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, ahí sí no nos dan cuál es el convenio, y ahí sí que les puedo decir que hice un compromiso, que primeramente Dios y nos deje llegar a la próxima, pues obviamente seguirles comprando a ellos. Ahí sí, ¿verdad? Porque pues tengo que hacer ese compromiso de seguir comprándoles, pero bueno, ahí decirles que ahí no dan crédito, ahí sí tuvimos que pagar. Pero para ser exactos, si hablamos de una cifra, yo creo que nos vamos a estar gastando, pues ya con las premiaciones, estimamos que alrededor de unos 150, 180 mil pesos. Cabe aclarar, por ahí estamos teniendo el apoyo del gobernador. Ahorita yo terminando la rueda de prensa vamos a ver ahí, pues ahora sí que los préstamos, porque si bien vamos a recibir préstamos por parte del Estado, dinero que tenemos que regresar también, pero que nos va a poder ayudar a poder pues hacer algo más. De verdad que a mí me hubiera gustado pues hacer mucho más para toda la ciudadanía, pero no puedo yo destinar 500, 600, 800 mil pesos en este evento porque no contamos con ellos. Entonces traigo la prioridad del tema de la basura, y eso yo no lo puedo descuidar porque esto está día a día. Como ustedes saben, se está trabajando con la limpieza en la campaña que recientemente iniciamos.
pero yo creo que pues no vamos a llegar ni a los 200. ¿Hay premiación por la parte de las comparsas, todo eso? Sí, pero poquito les digo yo, ¿verdad? Es pequeña porque, y aún así, si sumamos, pues son, las muchachas me decían y estaban así como que medias tristes, oye, ¿por qué si en otro lugar hay más? Pero, ¿doy premio o les decoro ahí algo? O sea, fue una situación, y con esto no quiero decir, por ahí nos decían en las redes, cuando se quiere se puede, claro, pero yo les voy a decir algo, en este municipio claro que queremos, y se puede, pero se puede con nuestros esfuerzos, porque realmente no hubo un peso, pero de que traemos la intención y lo vamos a demostrar, claro que sí. Entonces, pues ahí está, ustedes se van a dar cuenta, digo, finalmente esto es público, pues la gente va a checar. Tenemos por ahí en el túnel de Comoca, Axtla, por ahí se van a poner, bueno, ya ustedes verán, que va a impactar bien padre, y a lo mejor alguien va a decir, wow, oye, qué bonito se ve eso, ¿cuánto se habrán gastado? Ahí los voy a invitar a que vean de qué se trata. O sea, a veces es el talento, es la creatividad que hace que las cosas se vean espectaculares, y así debe de ser. Y no todo quiere decir que tenga yo que aventar $1,000,000 para que se vea espectacular. Por último, nada más. Sí, dígame. Concretar, sí, adelante. En su proyección que tiene de la recaudación que se va a generar, no directa, pues yo hablaba de lo no directo. Entiendo que muchas veces el municipio gasta y no hay una recuperación. Pero sí en la proyección que estábamos escuchando de lo que significa esta derrama económica para Axtla. Para Axtla. Sí. ¿Cuánto es más o menos lo que ustedes tienen? Bueno, pues realmente que ustedes no van a invertir, pero sí va a tener beneficio. Que va a tener el beneficio la ciudadanía. A eso me refería sí, yo. Claro. Pues ahí sería, híjole, es que tendríamos ahí que enfocarnos un poquito en ver pues cómo está la participación. Lo que sí es que me decían los de los restaurantes, pues es que de manera general sabemos que no hay ventas, ¿cierto? Que la economía está muy baja. Entonces no podríamos tener pues exactamente como que decir cuánto va a haber de entrada. Al final, pues obviamente sí vamos a tener ya una estadística. Presidenta, si me permite, hoy van a tener la reunión también ellos y podremos ya darles una cifra. A través mío también les puedo dar cantidades concretas si así lo piden, porque apenas ahorita presentamos el programa, pero terminamos de afinar detalles con cuántos participantes va a haber. Entonces, les puedo pasar la cifra exacta. Sí, claro, pero de que se estime y de que tiene que haber una buena derrama, pues esperemos todos que sí. A lo mejor, les repito, el número exacto no lo puedo dar, porque esto va a depender, inclusive los que se van a anotar, que yo me imagino, bueno, por ahí ya me dijo acá la compañera, creo que ya hay gente que obviamente viene ya para sus espacios, pero al final, por supuesto que les vamos a dar el dato que esperemos que sea, pues que sea... Presidenta. Que sea bueno, ¿verdad? Con la información que usted presenta el día de hoy, creo que estamos ante el hecho de que no hay nada que se esté improvisando aquí en su administración. Sabemos los promocionales, hay toda una logística que se está siguiendo para este tiempo. Y creo que contra todos los pronósticos, Axtla va a tener un buen chantolo. Sí. Entonces, yo quisiera nada más preguntarle a usted, estamos a 22 días de su administración y todavía falta un buen tramo para recorrer de aquí a los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuál es su ánimo? ¿Cómo se siente usted, incluso tomando en cuenta las decisiones políticas que últimamente se tomaron, porque todo cuenta y todo influye en las acciones de gobierno? Entonces, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es su ánimo para continuar de aquí a los 100 días primeros de gobierno, 100 días de gobierno? Con todo el ánimo para empujar en las acciones de gobierno. Claro, bueno, pues el ánimo, la actitud, la disposición, la verdad es que eso es lo que nunca se va a acabar en esta administración. Y yo creo que esta es la parte fundamental, cuando traes el deseo, las ganas de realmente hacer que las cosas sucedan. Desde que entramos y desde antes, desde que dijimos vamos a estar ahí, traemos un gran compromiso, esa responsabilidad, pero sobre todo esa pasión, amor y ganas de que realmente en Axtla sí haya una transformación, pero una verdadera transformación. Y por supuesto que la va a haber. A Axtla de verdad que le va a ir bien. Si ya de por sí ya traemos toda esa energía, todo ese entusiasmo, esa preparación y por qué no experiencia en administrar, porque cuento con la experiencia en administración,
pues ahora nos sentimos pues mejor. ¿Qué les puedo decir? Pues claro que nos sentimos todavía con mayor respaldo para sacar Axxla de Terrazas adelante. Presidenta, sin duda esta será una prueba muy grande de que cuando se quiere se puede, como lo decía hace un momento, ya que a realizar una fiesta con menos de 200,000 pesos resultaría casi imposible, a tal grado a como lo piensan hacer y proyectar, pues algún mensaje, ¿no? Para quienes pues la han criticado y han señalado, ahora sí que no se va a realizar la fiesta y cosas de esas, ahora sí que al contrario, invitarlos a que se sumen a esta fiesta y que a Axxla le va a ir muy bien porque precisamente no se va a lucrar, no se va a hacer negocio con esta celebración. Así es, reafirmarles que esta fiesta, veámosla como una fiesta familiar para toda la familia axlense, obviamente haciendo la invitación y esperando que haya una gran afluencia de visitantes, de turistas, pero sí es sin ningún fin de lucro. O sea, nosotros no estamos pensando en si se va a hacer negocio o algo, no, estamos enfocados y la verdad muy empeñados en que realmente esto sea una fiesta bonita y que todos puedan disfrutar, sobre todo todas esas familias que van a venir aquí a Axxla de Terrazas, ¿verdad? Personas de aquí que de alguna manera se encuentran fuera por trabajos o por cuestiones de estudios, que vengan a disfrutar, que sepan que estamos para seguir fomentando las tradiciones y sobre todo ese regreso a nuestro origen. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nos vemos gracias. el lunes. Gracias. Gracias a todos.